Saludos, bienvenidos. Es 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y hoy pues queríamos hablar, profundizar un poco en lo que es este día y en la importancia que tiene para todos los trabajadores el cumplir con una normativa que podríamos decir que es moderna dentro de lo que es la normativa laboral, pero que sin duda viene de muy atrás, porque lo más importante en un trabajo, sin duda, es la seguridad de cada uno de los trabajadores que realizan cualquier tipo de actividad en un trabajo. Y hoy, para hablar de ello, porque las cifras son elocuentes, en Andalucía tuvimos en el año 2020 102 accidentes mortales. En el campo de Gibraltar hemos vivido en los últimos 2 años más de 3.500 accidentes laborales, incluso con algunos de ellos con resultado de muerte y con heridos de gravedad, y todo ello en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas, se podía haber evitado con un plan y con una normativa cumplida por parte de empresarios y de trabajadores en cuanto a la seguridad y la salud en el trabajo. Y por eso hoy queremos hablar aquí en el Estrecho Digital de todo ello. Y para ello, pues la persona más adecuada es sin duda Sebastián Fernández, el socio director de Preventor en Algeciras y el campo de Gibraltar. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, Cándido, muchas gracias por tu introducción, lógicamente, como siempre, objetiva y certera. Y bueno, y desgraciadamente pues tenemos que decir o tengo que transmitirte que a pesar de una normativa prolija que tenemos y de un esfuerzo ingente que están haciendo las empresas y los trabajadores y los delegados sindicales, los sindicatos en las asociaciones o las patronales empresariales en intentar erradicar esta lacra que son los accidentes laborales, pues desgraciadamente sigue habiendo siniestralidad. A pesar de lo que te comentaba, ¿no? Muchísimas empresas que desde hace muchísimos años están implementando sistemas de gestión de la prevención con una participación bastante notoria y efectiva por parte de los trabajadores, pero bueno, que en algunas ocasiones falla y lo que tenemos es que estar siempre vigilantes y buscando fórmulas nuevas, aplicando tecnología e intentando buscar siempre aquel resquicio donde siempre se cuela, ¿no? Esa posibilidad de accidente, ¿no? Tenemos que intentar, todos trabajamos para minimizar el riesgo o con el objetivo de riesgo cero y bueno, y en ese camino estamos todos, en este caso Preventor desde hace 25 años que hacemos este año, ¿no? Y bueno, y un equipo de profesionales que viven y trabajan y luchan para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores de nuestras empresas clientes y en general del ámbito económico y social del campo de Gibraltar y de Andalucía. Sebastián, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Porque evidentemente la prevención, la seguridad en el trabajo es cosa de todos, como bien ha dicho, de empresarios, de trabajadores, de sindicatos, de empresas como la suya, donde un equipo multidisciplinar de especialistas velan por esa seguridad del resto de trabajadores. ¿Cómo se conjuga todo esto para poder lograr el intentar llegar a ese cero en accidentes laborales? Bueno, como comentaba Cándido, lo fundamental, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos, ¿no? Nosotros al final como servicio de prevención lo que ponemos es nuestro conocimiento técnico, nuestro mejor saber hacer y nuestros medios técnicos y humanos a disposición de las empresas y los trabajadores. Evidentemente, sin esa colaboración estrecha entre empresas y trabajadores es imposible el hecho de mejorar las condiciones de seguridad. Primero porque el que mejor conoce la organización son los propios trabajadores, las propias empresas. Y nosotros lo que intentamos es, partiendo de la base del cumplimiento normativo, el cumplimiento legal de la norma, no solo quedarnos en ese cumplimiento formal, sino en implementar acciones y actividades que redunden en la mejora continua de los procesos de trabajo en materia de seguridad y salud, ¿no? Y ahí hay muchísimo campo, hay mucho por hacer en unas empresas más que en otras y sobre todo, bueno, pues hay factores de riesgo y riesgos emergentes de los que siempre tenemos que estar atentos porque
evidentemente las formas de trabajo cambian, los métodos de trabajo cambian y también los riesgos, evidentemente, cambian con esos métodos de trabajo. Preventor tiene una trayectoria de 25 años. Ha cambiado mucho lo que es la prevención de riesgos laborales desde entonces, sobre todo por la llegada también de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, bueno, la prevención ha cambiado desde el punto y hora. Nosotros comenzamos nuestra andadura empresarial en el año 1996. No debemos de perder de vista que aunque la ley es una transposición de la directiva comunitaria, la ley de prevención de riesgos laborales del año 95, en el 97 salió el reglamento del servicio de prevención, donde, bueno, le decían a las empresas cómo tenían que hacer o implementar esa normativa en materia de prevención. Y, bueno, y ha cambiado desde el punto de vista, el punto y hora, en que también hay que incidir en que todo tiene un proceso, ¿no? Un proceso de educación, de implantación de cultura preventiva. Al principio todos teníamos que acostumbrarnos, empresas, trabajadores, técnicos, aunque teníamos la Ordenanza General de Seguridad y Salud del Trabajo de muchos años antes, teníamos que acompasarnos, adecuarnos a la realidad de los tiempos o a las épocas que vivíamos. Y, bueno, pues eso ha costado, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que entre la obligación legal y, sobre todo, en cuanto a lo que significa procesos nuevos de trabajo, en cuanto a los trabajadores, digamos, acostumbrarse a una forma de trabajar que antiguamente todo era trabajo y actualmente el trabajo no es solo la producción, sino que hay que trabajar y producir de forma segura, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad, tanto de empresas como de trabajadores, evidentemente en todos estos años ha evolucionado mucho y de forma muy positiva, ¿no? También es cierto que bueno, también tenemos muchas carencias, ¿no? Yo, desde mi honesto punto de vista, creo que falta implementar esa cultura preventiva desde los inicios, ¿no? En el tema educacional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay un salto cualitativo en cuanto a seguridad vial desde que empiezan en los colegios a los niños a darnos conocimientos de seguridad vial, más las campañas de televisión, más todo lo que quiera implementar, pero sobre todo yo creo que hay una cultura que tiene que venir desde abajo hacia arriba, ¿no? Que ya afortunadamente los trabajadores son maduros y conscientes de que antes de iniciar el trabajo, pues tienen que tener sus equipos, deben de exigir sus equipos a las empresas y las empresas saben que tienen que proporcionar esos equipos, por ejemplo, ¿no? De protección individual. Preventor viene realizando para todo ello una serie de cursos, incluso, si mal no recuerdo, hace poco también se firmó un acuerdo importante con la Universidad de Cádiz para implementar todo esto que estamos hablando, ¿no? Un poco lo que es la educación, la formación en el trabajador y en los futuros trabajadores, incluso también de alto nivel, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que son los universitarios, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, mira, nosotros además, como yo muchas veces digo, somos unos frikis, ¿no? Unos enamorados de nuestro trabajo, ¿no? Al final, Preventor, yo soy, digamos, el responsable director, pero realmente Preventor es un equipo de grandes profesionales con una trayectoria profesional larga, con mucho de éxito, con mucha experiencia. Y bueno, desde un principio nos planteamos, y es la filosofía de nuestra empresa, que nosotros tenemos que ser parte actora en la mejora de nuestro entorno, ¿no? Y al igual que hacemos mucha formación y formación con carácter gratuita, altruista y entendemos que tiene que llegar a lo que te hablaba antes, ¿no? A esos futuros profesionales que luego se van a incorporar en el ámbito laboral, ¿no? Nosotros hicimos hace muchísimos años, allá por el año 2001, 2002, el primer curso presencial de 50 horas de técnico a nivel básico en prevención de riesgos laborales que se dirigió de la mano de la profesora Isabel Ribe en la Escuela de Relaciones Laborales a los alumnos que terminaban de último año de Relaciones Laborales, para que tuvieran una noción de cómo era la prevención y se con una titulación al menos de nivel básico. Desde hace 2 años, después de un proceso de mucha gestión, porque así lo requieren los procesos administrativos de la universidad,
pues de la mano de la Universidad de Cádiz, de la UCA, en concreto de su Escuela Politécnica aquí en Algeciras, constituimos o se constituyó el aula Preventor de prevención de riesgos laborales, que no es más una similitud a las cátedras que tiene CEPSA y Acerinox relacionadas con su actividad productiva. Nosotros hicimos un aula, algo más modesto, pero no por ello ilusionante, y hemos trabajado mucho, y creamos el aula Preventor, donde se han hecho actividades formativas, donde hemos traído a directores generales y a personas relevantes de la Inspección de Trabajo a presentar la estrategia andaluza de seguridad y salud laboral, donde hemos hecho talleres con nuevas tecnologías, con el uso de exoesqueletos en actividades de manipulación de carga. Hemos hecho jornadas de implementación de técnicas pedagógicas para llegar así mejor a la mente de cada uno de los trabajadores a la hora de tomar conciencia del mundo o del punto de vista de la prevención, ¿no? Hemos hecho muchas cosas innovadoras y seguimos haciéndolas. De hecho, estamos ya programando los talleres que se van a hacer en el próximo curso académico. Implantamos una cosa que yo creo que era necesaria, que es que a los alumnos del máster, nosotros colaboramos con el máster de prevención de riesgos laborales de la UCA, incluso aportando profesores que son técnicos de Preventor y aportando nuestra experiencia en determinadas charlas, coloquios. Y una de las cosas que nos pareció interesante era hacer un acto de entrega de los títulos a aquellos futuros o aquellos alumnos que habían terminado su máster de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Entre otras cosas porque lo primero que entiendo yo que hay que hacer en una profesión tan bonita como es la de prevencionista, primero es darnos la importancia que realmente tenemos. Somos actores que con nuestra actuación, con nuestra buena actuación, lo que mejoramos al final son las condiciones de seguridad y salud de todos los trabajadores y por ende de nuestro entorno más cercano, ¿no? Y eso siempre es una tarea, aunque difícil, pero muy importante. Y tenemos que darle esa importancia, ¿no? Sebastián, ha sido muy difícil para vuestra empresa este último año que estamos viviendo con la pandemia, al igual que para el resto de empresas, imagino, pero cuando hay que prevenir sobre algo que se conocía hasta hace muy poco, el trabajo ha debido ser muy duro, ¿no? Sobre todo en ámbitos como el que nos lleva al que engloba a este diario digital, ¿no? El ámbito marítimo portuario, donde incluso habéis tenido una participación muy importante en lo que fueron pues todos los PCR que se realizaron en su día a los trabajadores portuarios, incluso con empresas marítimas. ¿Ha sido muy complicado todo esto? Sí, bueno, como para todo el mundo, ¿no? Ha sido muy complicado porque es una cosa desconocida. Nadie nos hemos enfrentado con una situación que era nueva para todo el mundo. Pero sí tengo que decirte, y estoy orgulloso como director de Preventor de ello, es que tenemos un equipo magnífico de profesionales. Nuestro departamento médico es excepcional. Tenemos profesionales de muy alto nivel. Desde el primer momento nos pusimos a trabajar en estudiar y tener la información fidedigna de todo lo que suponía aquellos protocolos, procedimientos para minimizar el riesgo de contagio por COVID. Eso que nos supuso en un primer momento, allá por el primer trimestre del año 2020, ¿no? Nos supuso trabajar de lunes a domingo, mañanas, tardes, noches, bueno, pues lo típico, entre grupos de WhatsApp, grupos de email, reuniones presenciales, reuniones no presenciales, hablando con gente del ministerio, hablando con sociedades científicas, hablando incluso con profesionales de otros países. Sin ir más lejos, la semana pasada mis compañeros del Departamento Médico tuvieron una webinar con el presidente de la Asociación Española de Vacunología por el tema de los efectos secundarios de las vacunas y demás, ¿no? que estaban estudiando hace 15 días, y con uno de los profesor de la Universidad de Colorado, español, profesor Jiménez, que es experto en aerosoles, pues tuvieron una webinar simplemente para intercambiar información, experiencia, y bueno, y todo eso al final lo que ha supuesto un esfuerzo personal y profesional adicional. Tuvimos que reforzar nuestro departamento médico para poder
dar asistencia en los momentos más complicados a todos los trabajadores de nuestras empresas clientes, incluso algunas empresas que no eran clientes nuestras, pero que por una u otra razón no tenían respuesta con su servicio de prevención, pues al final acudían a nosotros para bueno, sobre todo asesorarles, tranquilizarles y sobre todo también por darles ese asesoramiento y en algunos casos pues realizarle algunas pruebas diagnósticas, algunos reconocimientos médicos, evidentemente para comprobar su estado de salud, ¿no? Durante la pandemia también tuvimos que seguir haciendo vigilancia de la salud a aquellos trabajadores de sectores esenciales que se incorporaban a trabajar y que lógicamente teníamos que hacer esa vigilancia preventiva de su salud a la hora de hacer luego un seguimiento cuando se incorporan esas tareas de desinfección, esas tareas al final de apoyo al resto de las personas o al resto de los ciudadanos que tenían, que demandaban esos servicios y evidentemente alguien tenía que hacerlos, ¿no? Y bueno, y como sector esencial, pues evidentemente no hemos parado, hemos seguido trabajando, afortunadamente, y bueno, y muy orgulloso porque además, como tú bien decías, hemos hecho muchas cosas innovadoras y muchas cosas que a nivel nacional y en otros ámbitos se han copiado o se han imitado o nos han preguntado, ¿no? Y ahí hemos hecho protocolos de COVID para organismos públicos, hemos hecho, como tú decías, nosotros hicimos las primeras PCR cuando casi no había, ¿no? Y le hacíamos a determinadas personas esenciales que bueno, teníamos sospechas y tal, y bueno, y eso lo hicimos por allá por el mes de abril, ¿no? Del año pasado. Es decir, hemos hecho protocolos, hemos participado en foros, en conferencias y en definitiva también hemos colaborado mucho con la administración pública, sobre todo con epidemiología, con la delegación provincial, porque nosotros todos los datos que íbamos recabando y que nos llamaban la atención lo poníamos en conocimiento de epidemiología, ¿no? Y bueno, y como sabes también, el COVID es una enfermedad de declaración obligatoria. Cualquier prueba COVID necesita una prescripción médica, porque además esa comunicación, al ser una enfermedad de declaración obligatoria, hay que hacerle a la Administración de Salud en 24 horas, ¿no? Siguientes al resultado de la prueba. Entonces, bueno, pues eso nos ha tenido un nivel de exigencia muy grande, ¿no? Y bueno, como todo, como las olas, ha ido por olas, ¿no? Unas veces con más presión, otras veces con más presión, pero bueno, de hecho, la satisfacción de todos nosotros es que hemos tenido el reconocimiento por escrito de muchos de nuestros clientes, de empresas muy importantes, pues manifestándonos su agradecimiento por haber tenido ese teléfono 24 horas hablando con los trabajadores. Cada uno tenía un caso diferente, de su hijo, de su familiar, de su compañero de trabajo, y al final mis compañeros pues han estado en determinados momentos 24 horas del día pues atendiendo consultas que entendíamos que socialmente teníamos que hacerla porque el sistema público en determinados momentos ha estado colapsado y, lógicamente, nuestros clientes nos demandaban pues alguna respuesta, ¿no? O al menos por tranquilizarlos. Y eso ha sido un trabajo bastante duro, ¿no? Hoy, como decíamos al principio, 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. ¿Qué mensaje se puede lanzar después de 25 años de trayectoria como lleva Preventor para intentar que los trabajadores cada día que vamos al trabajo pues estemos seguros en nuestras instalaciones, seguros en lo que hacemos y seguros sobre todo de volver a casa sanos y salvos como todos deseamos y como lamentablemente en muchas ocasiones no ocurre? Pues mira, Cándido, yo creo que cualquier trabajo implica un compromiso y una responsabilidad. Y yo creo que tanto empresarios como trabajadores tenemos que tener muy claro que tenemos una responsabilidad y un compromiso, ¿no? Primero un compromiso con nuestra empresa y con nuestra familia y luego una responsabilidad con nuestra empresa, con nuestra familia y con la sociedad, ¿no? Yo muchas veces siempre digo lo mismo, que el ejemplo que un padre le transmite a un hijo cuando hace una determinada tarea, cuando va conduciendo, si se comporta de una determinada manera, eso al final estamos dando un ejemplo para el que nos está viendo, el que está al lado nuestra, malo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar ser transmisores de buenos ejemplos, ¿no? Y de buenas prácticas. Entonces, yo creo que asumiendo nuestra responsabilidad y nuestro compromiso desde todos los ámbitos, desde la administración, desde las empresas, desde la parte de trabajadora, al final yo creo que si todo
empujamos o tenemos el mismo objetivo, la misma dirección y la misma intensidad de lucha, pues lógicamente las cosas se hacen mucho más fáciles. Y bueno, y sobre todo compromiso en eso, en cumplir la norma y bueno, y evidentemente con ese objetivo que tú decías, que hay que llegar a casa vivo, ¿no? El trabajo es un medio de vida, hay que trabajar porque hay que vivir, pero lo que no te puedes es jugar la vida en el trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, pues todos tenemos mucho, somos partes actoras, tanto trabajadores como empresarios, y deberíamos de tenerlo eso muy presente, ¿no? Yo creo que de esta pandemia hay pocas cosas buenas que se puedan sacar después de lo que hayamos pasado y desgraciadamente de las personas que han fallecido, que desde aquí pues quiero mandar un abrazo a sus familias, ¿no? Y a sus amigos. Y yo creo que si algo hemos sacado en claro es que el valor de la vida, ¿no? Que muchas veces no lo paramos a pensar y es cierto que la vida es corta y creo que no merece la pena jugarse la vida, ya muchas veces viene por nosotros sola, pues en un entorno laboral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que ser muy, muy conscientes y muy responsables, muy comprometidos en conservar todas las normas de seguridad, ¿no? Pues Sebastián Fernández, muchísimas gracias por haber estado en este Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo aquí en el Estrecho Digital, al que yo también agradezco que haya dado espacio a esta persona como entrevistador del director de Preventor, porque yo también soy ajeno a la casa, pero de verdad agradecerle mucho el que haya estado con nosotros y sobre todo que nos haya enseñado un poquito más de lo que tenemos que hacer cada uno para poder estar seguros en nuestro trabajo, que no es poco hoy en día. Y desearle que no sean 25, que sean muchos más, que Preventor siga siendo una empresa, ¿por qué no?, centenaria dentro de muchos años, aunque nosotros lo veremos jubilados ya, Sí, bueno, esperemos, todo llega. Bueno, yo simplemente agradecer a Estrecho Digital y agradecer al magnífico entrevistador que tengo, como es Cándido, al que además conozco hace tiempo. Y yo simplemente, si me permites unos segundos, quería, bueno, como es el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo, este año la Organización Internacional del Trabajo lo centra un poco en la pandemia, ¿no? En lo que hemos aprendido o lo que debemos de aprender de ello. Yo sí quisiera poner en valor y darle las gracias a todos aquellos prevencionistas, a todos aquellos técnicos en prevención, todos aquellos médicos y enfermeros especialistas en medicina del trabajo, todo el personal de administración que trabaja vinculado a la prevención de riesgos laborales y, por supuesto, extensible a todos esos sanitarios de primera línea y a todos los trabajadores en general esenciales y no esenciales que yo creo que han estado a la altura de esta pandemia, porque, bueno, yo creo que al final las personas somos los que hacemos las organizaciones y afortunadamente hay muy buenos profesionales en Algeciras, en el campo de Gibraltar y en Andalucía, en España, y muchas veces nos falta eso, poner en valor las cosas buenas y las cosas buenas que se hacen aquí y los profesionales que tenemos en la zona. Así que mi más sincera enhorabuena y por ese esfuerzo, ese trabajo a todos los trabajadores y a todas las empresas que hacen un esfuerzo enorme porque se mejoren día a día las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Así que muchas felicidades a todos, que realmente este día es de todos, no es solo de los prevencionistas, ¿no? De la gente vinculada a la seguridad y salud laboral. Pues lo dicho, Sebastián, muchísimas gracias y suerte de cara al futuro. Muy bien, gracias, Cándido.